quiero volver atrás. ¿No está saliendo aquí? Está grabando. Fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo. Muy buenas noches, amados hermanos. Es una bendición saludarles en esta ocasión. Es un privilegio para mí el poder exponer la palabra del Señor en este momento. Hoy es un día muy especial, hoy es día jueves. El Señor tiene momentos especiales para cada uno. Espero que tu día haya sido un día bendecido. Reciba un cordial saludo de la Iglesia de Cristo Bethesda, del Ministerio Bethesda, y por supuesto de nuestra central, Ministerios Ven Señor Jesús. Donde tú te encuentres, donde nos estés viendo, el Señor te bendiga desde ya y que anheles la palabra que el Señor trae para ti esta noche. Vamos a orar para poder entrar en el tema de lleno, ya que es un tema muy bonito. De antemano te pido, busca un lapicero, busca un lápiz, una hoja en donde tú puedas tomar nota y apuntar, porque estoy seguro que vas a poderte quedar con una buena porción de la palabra y desde ya te invito a que la pongas por obra. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa noche en la que estamos reunidos acá en este lugar. Señor, declaramos que esta palabra que se va a exponer en este momento va a ser del corazón de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, y que tú, Señor, traerás sobreabundancia y bendición en esta palabra, y que no seré yo el que la exponga, sino simplemente un vaso para honra y gloria tuya. Desde ya declaramos que esta palabra trae bendición a las vidas de todo aquel que la escuche, no importando el lugar donde se encuentre. Declaramos por la fe y en fe que esta palabra trae vida y trae, Señor, reflexión a nuestro corazón para ponerla por obra. Entregamos entonces en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, a mí me gustaría introducir el tema con un versículo que quiero que quede en tu corazón y que medites en él posteriormente. Lo vamos a leer en el libro de Lamentaciones, en su capítulo 3 y versículo 40. Y dice así en la versión Reina Valera: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Hoy la prédica que el Señor trae para ti trata de eso, de volver a los caminos que el Señor quiere que andemos. Me gustaría que por un momento tú tuvieras la oportunidad de reflexionar, y quiero que te tomes ese momento para recordar algo agradable que haya pasado en tu vida. Algún suceso, algún viaje probablemente, algún triunfo que en tu vida ha habido, o por qué no, alguna experiencia agradable que hayas tenido. Algo muy, muy personal. Tráelo por un momento a tu mente para recordarlo. ¿Lo tienes ya en tu mente? ¿Ya identificaste ese momento especial en tu vida? Bien, pues
como tú pudiste ver, de manera inmediata, en el momento en el que tú trajiste nuevamente a tu mente suceso, esa actividad, ese triunfo, es como volver a vivir, es como volver a estar en el momento en el que se dio el suceso. Hoy la palabra de Dios quiere reflexionar precisamente en eso, que nosotros tengamos la capacidad de reflexionar y traer a nuestra memoria nuestra vida cristiana. Cómo nos hemos comportado, cómo hemos caminado, cómo hemos vivido hasta el día de hoy. La palabra de Dios que se va a exponer esta noche tiene como título Muy favorecidos. Muy favorecidos. Recordemos que el Padre, es decir, Jehová, tiene un plan maestro, un plan que lo concibió Él en su corazón desde los tiempos eternos. Y este plan se está llevando a cabo todos los días, todos los días. No ha dejado de funcionar ni de estar en acción el plan que Jehová Dios tiene para nosotros los hijos cristianos y también para todo aquel que quiere buscar de Dios. Dentro de este plan, porque el tema es reflexionar hacia atrás, y yo en este momento quiero que comiences a traer a tu mente estos pensamientos conforme vaya desarrollando la prédica y escuchando los versículos. Dentro del plan máster que tiene Jehová de los ejércitos está el plan que siempre ha tenido, que es con su pueblo Israel. A ellos los ha tenido dentro de su plan primario y siempre los tendrá dentro de su plan primario. Pero lastimosamente a Israel siempre se le estuvo anunciando por medio y a través de los profetas durante muchísimo tiempo sobre la vida eterna, sobre el reino de Dios, sobre la salvación. Se le anunció a través de los profetas sobre el Redentor y por supuesto sobre el Mesías que habría de venir. Esto no pueden negar los israelitas que se les anunció, porque inclusive quedó constatado en la palabra de Dios a través de los libros proféticos como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y en algunos libros mesiánicos inclusive como los Salmos. Ahí quedó plasmado y se hablaba de aquel que habría de venir como Redentor y Salvador. Pero no recibieron la noticia, tristemente. No creyeron en aquel que vino a la tierra. No lo reconocieron como el Salvador del mundo, como el Redentor, como el Mesías. Entonces, la palabra de Dios dice que a los suyos vino y aquellos no le recibieron. Esto está en Juan 1:11. Tú puedes tomar nota de los versículos que vaya a mencionar, mas no voy a profundizar de lleno en todos porque se haría muy larga la predicación, pero sí voy a mencionar algunos en específico. Seguimos. Entonces, dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice también la palabra de Dios que Él estuvo cerca de Israel en todo tiempo y extendió sus manos a su pueblo, pero su pueblo siempre fue rebelde y contradictor. Entonces, no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Inclusive algunos simplemente lo mencionan como que Él es un profeta más entre los profetas que vivieron en Israel. Y tristemente, los muchos lograron que Jesucristo fuese crucificado. Entonces, la palabra de Dios habla también de que fue un pueblo rebelde y contradictor. Esto está en Romanos 20:21 para que tú mires que todo tiene una base bíblica. Y también que Israel basaba su esperanza o basaba su vida en la ley y no pudieron alcanzar a encontrar la gracia en Jesucristo porque no se les reveló la gracia que era Jesucristo. Eso está en Romanos 9:31. Esto viene a colación para que tú comiences a recordar los momentos y los sucesos y entendamos la raíz de donde nosotros los creyentes de este tiempo venimos. Por lo tanto, a raíz de ese comportamiento que tuvo Israel, de esa actitud, de esa acción hacia el Padre, entonces fue el detonante, por decir así, fue la manera la que catapultó que se abriera un paréntesis de tiempo, un paréntesis que el mismo Dios hizo. Y entonces dejó como en stand-by a Israel y volteó a ver a otro grupo.
Y entonces el Padre propuso en su corazón otorgar su paternidad por medio y a través de la adopción de un pueblo que no era su pueblo. Y ahí perteneces tú y ahí pertenezco yo. Y este pueblo es llamado en la palabra de Dios gentiles. Dice que los gentiles era aquel grupo de personas que no tenían doctrina, aquel grupo de personas que no conocían a Jehová y no pertenecían a Israel o a los judíos. Muchos de ellos se menciona cuando uno investiga a qué se refieren como un gentil, es el grupo de personas que no tenían inclusive un Dios. Y podemos regresar en el tiempo y sabemos que en el tiempo pasado, precisamente en Egipto, habían muchos dioses y algunos simplemente no creían en los dioses. Pero no es el tema en específico. Estoy tratando de comenzar a poner como un andamiaje para que tú vayas comenzando a sacar tus conclusiones al respecto. Entonces, la palabra de Dios, y sí me gustaría que esto sí lo busques en tu palabra, si la tienes a la mano, en Romanos 11:11, hermosa palabra. Romanos 11:11. La palabra de Dios en la versión que yo tengo dice así. ¿De qué estamos hablando? De que el Señor se volcó a otro grupo de personas por la actitud y la dureza del corazón de Israel. Y dice así: digo pues, ¿han tropezado los israelitas para que creyesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Aquí la palabra clave es que ni tú ni yo teníamos cabida dentro del plan de Dios inicialmente. El Señor se había dirigido a su pueblo Israel. Y dice aquí que por la transgresión de ellos, entonces vino la salvación a los gentiles. Y tú y yo, donde te encuentres alrededor del mundo, estamos dentro del grupo de los gentiles. Y también sigue diciendo la palabra de Dios: por lo tanto, el Padre, Jehová de los ejércitos, volteó a ver a este grupo. Y entonces, en Lucas 14:26, si puedes también buscar Lucas 14:26, estamos poniendo el fundamento de lo que viene en adelante. Lucas 14:23, el Evangelio de Lucas 14:23 dice así: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La figura y la analogía de este versículo es una figura en donde el Señor deja ver que hay un banquete, que hay una gran cena del Cordero de Dios a futuro por venir, porque esta es una parábola. Y entonces los suyos, los invitados, en este caso su pueblo Israel, refutaron la invitación por sus propias ocupaciones. Para aquel que ha leído ese capítulo va siguiéndome la pista. Y entonces el Padre dijo: no se va a quedar la mesa servida, por decir así, la fiesta sin invitados. Vayan, le dijo a sus siervos, vayan y vayan por los caminos, vayan por los vallados y fuércenos a entrar para que se llene mi casa. El Señor comenzó a hacer la labor evangelística. El Señor Jesucristo fue aquel que abrió ese camino y la puerta de salvación para la gentilidad. El Padre tomó a su Hijo Jesucristo y lo envió al mundo, y a través de Jesucristo se comenzó a aperturar de una manera totalmente completa, si se puede decir así, la salvación hacia los gentiles. Amén. Si te está haciendo sentido la predicación del día de hoy, pues en donde tú te encuentres, di un amén. Comienza a sacar tus propias conclusiones. Estamos hablando de los muy favorecidos, para que vayas comenzando a hacer una conjetura. Entonces, es importante, y aquí viene algo medular de la prédica, que tú traigas a tu mente, tú y yo debemos de traer a nuestra mente por un momento y volver a hacer memoria de cómo era nuestra vida antes de Cristo. Yo sé que probablemente esta pregunta que te estoy haciendo podría a alguien hacerle sentir mal, porque alguien podría decir: no quiero saber de antes, mi vida era ruin,
Mi vida era un desastre, andaba en cosas no propias, pero ahora estoy en Cristo. Pero es necesario que nosotros volvamos a pensar, porque así como decía, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Cuando la palabra dice escudriñemos nuestros caminos, es volvamos a recordar, volvamos a encontrar esos puntos claves. Inclusive hay otro versículo de la palabra de Dios que dice, preguntar por las sendas antiguas. Y el Señor en estos tiempos quiere que nosotros tengamos la capacidad de volver atrás, porque el fundamento de lo que fue fortalece lo que va a seguir siendo. Entonces, quiero que por un momento tú puedas decir cuál fue mi condición en la que yo me encontraba antes de venir a los pies de Cristo. También podrías decir cuál era el estado en el que yo vivía antes de conocer a Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, según la palabra de Dios en Efesios 2:1, la palabra constata que estábamos muertos en delitos y pecados. También dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos. Nosotros, cuando estábamos fuera de los caminos del Señor, no teníamos parte en las cosas del Señor. Eso tú lo puedes encontrar en Efesios 2:12, y este versículo se dirige exactamente a los gentiles. Te leo también el Salmo 42, que dice, y Él me hizo sacar, mire qué hermoso esta palabra, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Todos, cuando estábamos fuera de Cristo, cuando vivíamos fuera de la voluntad de Jesucristo, nosotros parecía que estábamos dentro de un pozo de desesperación y en el lodo cenagoso, fangoso. Y dice el Salmo, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Yo quiero que esta noche te estoy poniendo, si se quiere decir así, no sé si lo dicen igual, en donde tú vives, el dedo en la llaga, el dedo en la herida. No para hacerte sentir mal, sino para que tú recuerdes, para que por un momento hagamos memoria de la misericordia y de la bondad de Dios para nuestra vida. Y por último, dice, anduvieron perdidos en el desierto por la soledad del camino, sin hallar una ciudad donde vivir. ¿Qué nos dice este salmo? El Salmo 107:4. Cuando dice que andábamos por el desierto, en lugares hostiles, difíciles para nuestra vida, solos. Aún probablemente podías estar con tus amigos en reuniones, pero te sentías solo, sin ciudadanía. No teníamos ciudadanía de ningún tipo. Pero al llegar a Cristo, Cristo nos dio su paternidad, nos adoptó y nos hizo ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Entonces, a mí me gustaría que tú reflexiones y dices, sí, ya no me recuerde eso, estoy consciente del caminar que tenía, las angustias que pasaba, la condición que viví, y ahora estoy en los caminos del Señor. Y a ti que me escuchas, si tu vida es difícil, si tu vida está así, muerta en delitos y pecados, sin Cristo, vagando por el mundo en lugares desérticos, Cristo es la solución para tu vida. Pero sigamos. A mí me gustaría que tú te hicieras en este momento una pregunta. ¿Por qué ahora estoy en los caminos del Señor? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. ¿Por qué a estas alturas de mi vida estoy en los caminos del Señor si yo era lo que era? Sorpréndete. Porque tú estabas en el corazón del Padre. Tú estabas en ese propósito eterno de ese macroplan que Jehová tiene. Jehová ya había tomado en cuenta tu vida para que estuvieras dentro de ese propósito, dentro de ese plan. Dentro de miles de millones de personas que habitan el globo terráqueo. Allí Jehová metió su mano y te sacó para salvarte. Esa es la verdad. Porque a veces nosotros caemos en cuenta y decimos, qué misericordia, yo lo he hecho.
qué misericordia la del Señor. Estoy en los caminos del Señor. ¿Qué sería de mi vida si no hubiera conocido a Jesucristo? ¿Dónde estaría? Y a veces uno no se pregunta eso, pero el Señor te eligió y te escogió entre millones de personas para darte salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si se está gozando y le está haciendo sentido la prédica esta noche, diga usted donde se encuentra, gloria a Dios. Entonces, es importante que nosotros también recordemos que fue Él el que quiso que nosotros encontráramos y halláramos a Cristo Jesús. No fue por nuestra propia cuenta, fue porque a Él le plugo darnos la oportunidad de encontrar al Señor. Y en Mateo 7:14, el Evangelio de Mateo 7:14, si tienes tu Biblia a la mano y puedes ir a Mateo 7:14, vamos a leer este versículo. Estamos hablando de cómo yo llegué al Evangelio y a razón de qué yo encontré el Evangelio. Y decíamos que fue por la voluntad del Padre que tú estás en el Evangelio. Y dice así el versículo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miren qué hermoso este versículo. Este es un versículo que realmente nos hace reflexionar que si entre miles de millones de personas en esta tierra yo tuve la oportunidad de encontrar a Cristo, se cumplió ese versículo. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tus caminos. Entonces, es necesario que de tiempo en tiempo nosotros estemos conscientes y recordemos el día de nuestra salvación. No dejes que se enfríe ese recuerdo en tu mente. ¿Recuerdas que te dije al inicio de la prédica? ¿Recuerda un buen momento? Pues hoy te digo en el Señor, recuerda siempre el día de tu salvación. No lo dejes enfriar, no lo dejes como engavetado allá en lo más profundo de tu mente, en un lugar como abandonado. En estos tiempos que estamos viviendo, en estas circunstancias que actualmente le acontecen al mundo, es importante que estemos conscientes de volver a recordar y hacer memoria, como dice aquí, ¿verdad? Escudriñemos nuestros caminos y buscamos y decir sí, qué bendición ser salvo, qué bendición estar en los caminos del Señor, qué bendición que ahora en el 2020 yo sigo en los caminos del Señor. Entonces, hoy más que nunca debemos aprender a atesorar la salvación que un día el Señor nos dio. No tengas por menos tu salvación. No tengas por menos tu salvación. Dale la importancia de vida a ese día de salvación y dale la importancia de vida a que tú eres una persona creyente que fue salva por el Señor Jesucristo. Basta con simplemente actualmente dar una mirada a nuestro alrededor y darnos cuenta del tesoro que es estar en los caminos del Señor. Tú puedes voltear a ver en las noticias, puedes ver en tu entorno social, puedes inclusive ver simplemente al vecino más cercano no creyente y vas a ver un reflejo de lo que tú en su momento fuiste y vas a decir sí. Qué hermoso, tiene razón el hermano que está predicando. Tengo que atesorar esta salvación, tengo que valorar esta salvación, tengo que recordar de tiempo en tiempo por qué estoy en los caminos del Señor. Y para ponerle un fundamento bíblico a esto, vamos a ir al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, que es hermosísimo, Hebreos, en su capítulo 2 y versículo 3, que dice así: ¿cómo escaparemos nosotros y descuidaremos una salvación tan grande? Miren que aquí hay dos tiempos. ¿Cómo escaparemos? Hoy no vamos a entrar a ver eso, pero ¿de qué vamos a escapar? De esta condición del mundo, que este mundo está condenado a terminarse. Pero dice, ¿cómo descuidaremos entonces una salvación tan grande? De una vez lo está advirtiendo el apóstol. No descuides tu salvación. Porque la salvación es, por decir así, el ticket de entrada. Es
el pago de entrada para poder escapar de esta tierra que pronto va a ser destruida. Seguimos. Entonces, yo quiero que tú te hagas una pregunta. De hecho, te estoy cuestionando varias veces. Quiero que te preguntes nuevamente y que trates tú de sacar una conclusión. Ya entendimos que es por misericordia que te salvaste. Ya entendimos que es porque estabas en el corazón de Dios y Dios te metió en su plan de salvación. Pero quiero que tú seas un poquito más inquisitivo y vuelvas a contestarme la pregunta y te quiero preguntar, quise decir, ¿por qué eres salvo? ¿Por qué eres salvo? Te dejo pensar un minuto para que tú digas, ¿por qué? Si ya me dijeron que fue por misericordia, Señor, ¿pero por qué más? O sea, tiene que haber otra razón. Y yo esta noche, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo del Señor, quiero decirte a ti por qué tú y yo somos salvos a la luz de la palabra con 4 razones que encontré, hermosísimas. 4 razones. Veamos la primera. Y me gustaría que tú, donde te encuentres, ahí en tu casa, en tu escritorio, en tu sala, en el comedor, en tu cuarto, donde tú te encuentres, repitas conmigo esta frase que yo voy a decir que está en la palabra de Dios. Y te voy a decir la primera razón del por qué tú y yo somos salvos. Vamos a decirlo juntos y si quieres yo lo repito y luego tú lo dices. Yo no soy para la ira, sino para alcanzar salvación. Mira qué hermoso lo que dice el versículo. Esto está en Primera de Tesalonicenses 5:91. Te leo el versículo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una razón. Tú que me escuchas, hombre o mujer, adolescente, niño, señor adulto, tú no eras para la ira. Tú no estabas destinado para la ira, sino estabas destinado para alcanzar salvación. Mire qué hermoso, cómo Dios ya tenía sus propósitos a tu nombre, a tu vida, ya te había visto a ti. Inclusive en el vientre de tu madre ya te había visto. Mire, la palabra de Dios sigue diciendo en acepciones de otras versiones, porque Dios no nos puso para ira. Dios no nos destinó para el día de la ira. Dios no nos permitió recibir el castigo y la cólera para nuestras vidas, sino Dios quería que alcanzáramos la salvación. Esto está, repito, en Primera de Tesalonicenses 5:91. He ahí la primera razón. Recuérdate, yo no soy para la ira, sino para alcanzar salvación. Veamos la segunda razón del por qué tú y yo somos salvos a la luz de la palabra. Y repite conmigo. Para ser un vaso para misericordia. Dilo tú. Para ser un vaso para misericordia. Mire qué hermosa palabra. Eso está en el libro de Romanos 9:23 y dice así. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Mire qué hermoso este versículo. Y las acepciones en otras versiones dice, para hacer notoria las riquezas de su gloria. O sea, tú eres un vaso y tú estás para misericordia y el Señor quiere hacer notar sus riquezas en ti para darnos a conocer la grandeza de su gloria. Miren qué hermoso. Miren lo que nos estábamos perdiendo cuando andábamos perdidos en el mundo. El Señor hoy te dice, yo quiero darte a conocer la grandeza de mi gloria. Y aquí en esta tierra, aún en las circunstancias que vivimos, podemos comenzar a aprender y a conocer la grandeza de la gloria de Cristo Jesús. Y Él nos va a permitir conocer su gloria cuando nos vayamos en su venida junto con Él. En otra acepción dice, para manifestarles sus riquezas a nosotros. Mire qué hermoso. Cómo el Padre tenía en sus propósitos darnos esas riquezas, otorgarnos esas riquezas. Ya estaba en el corazón del Padre.
Y lo que a mí en lo personal me gusta mucho y me llena, dice, para los vasos de misericordia. Eso significa que Dios quiere verter en ti. Si yo agarro este vaso, que si estuviera vacío, Dios dice, ustedes son un vaso para misericordia y quiero verter en ustedes misericordia. Miren qué hermoso, el anterior decía, no para la ira, no para el castigo. Y este dice, para echar misericordia. Misericordia, el Señor es hermoso con nosotros todos los días. Es misericordioso con nosotros y a ti que me estás viendo, te construyó como un vaso hermoso y dijo, este vaso lo voy a volver para misericordia. Y entonces cierra el versículo, que Él preparó de antemano para esa gloria. Tú ya estabas preparado de antemano. Y si tú me estás escuchando y no conoces de Jesucristo, pero hay algo en ti que te dice, es necesario volverse, como dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jesucristo y volvamos a Jehová y volvamos a Dios, y tú no eres cristiano, esto que estoy leyendo es para ti. Esto no ha perdido su vigencia. Yo te invito desde ya que si tú sientes en tu corazón buscar de Dios, busca de Dios. Al final vamos a hacer una oración por ti. Estamos hablando de las 4 razones por las que tú y yo somos salvos. Y por qué es tan importante recordar el día de nuestra salvación y constantemente tenerlo en memoria para que estemos conscientes de realmente cuánto valemos para Cristo. Y el siguiente es así. Esto es segunda de Tesalonicenses 2:13. Y repite conmigo al principio, dice, soy un predestinado desde el principio. Mire qué hermoso lo que dice. Soy un predestinado desde el principio. O sea que, como te acabo de decir, el Señor ya te tenía en su corazón. Tú eres una persona predestinada desde el principio. Y este principio es desde el principio de los tiempos antiguos. Desde antes de que esta creación existiera, ya existías tú en el corazón del Padre. El Señor sabía que tú ibas a nacer y a vivir en ese lugar donde tú actualmente te encuentras, en esa ciudad, en ese país, en esa zona, en esa cuadra. Ahí donde tú te encuentras, ya sabía el Padre que tú estabas ahí. Un predestinado desde el principio. Le leo el versículo completo, segunda de Tesalonicenses 2:13, y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Miren qué hermoso el versículo. Y en sus acepciones, es decir, en otras versiones, dice así: dar siempre gracias, porque Dios os haya escogido. Dios se agrada de que seamos agradecidos. Dios le place ver que tú y yo recordemos que a Él le plugo darnos su gracia, salvarnos, porque Él nos predestinó. Entonces, en nuestro corazón y en tu corazón debe tener agradecimiento, porque fui escogido. Porque fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. En otra acepción dice, para que fueran los primeros. Mire qué hermoso. Si tú te has sentido en segundo plano, si tú te has sentido en una posición de pérdida, con el Señor tú no pierdes, en el Señor tú no pierdes, en el Señor siempre ganas, porque en el corazón del Padre dice, para que fueras primero. Y el Señor esta noche te dice, ven, acércate a mí, quiero que tú seas primero. El Señor te quiere dar una primicia, te tiene que poner en primer lugar. Mire qué hermoso. Y en otra acepción dice, para haberos Dios escogido como primicias. Mire qué hermoso. Somos primicias, somos primeros. Dios le plugo y te encontró y dijo, este me sirve, este lo tengo predestinado, esta mujer está predestinada desde los tiempos antiguos y es el tiempo de que se acerque a mí, es el tiempo de que se salve, es el tiempo de que camine en mis caminos.
Dice, para salvación, que ya lo vimos, mediante la santificación. Ponga atención a esta palabra, mire qué hermoso. Mediante la santificación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un trabajo en nuestros corazones. Tú probablemente puedas decir, yo estoy poniendo atención, pero yo no conozco de Cristo. Pero lo que usted está diciendo me llama la atención, pero yo me siento muy pecador. Me siento que no tengo perdón, me siento que no existe la posibilidad de que me perdonen. Miren qué hermoso, dice que a ti te predestinó para salvación. Y Él te va a santificar, eso significa que te va a limpiar de eso que tienes en tu mente, nervios, en tu sistema inmunológico, en tu alma apesumbrada, en esos momentos difíciles de tu vida, en tus adicciones. Dice que Él mediante el Espíritu Santo te va a ir limpiando y mediante la fe en la verdad. Y dice la palabra de Dios, yo soy la verdad y el camino. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Y si tú ya eres salvo y creyente en Jesucristo, con mayor razón tenemos que decir, gloria a Dios. Ahora estoy entendiendo, aunque sea a estas alturas de mi vida, y estoy recapacitando y estoy volviendo a traer a mi mente el por qué soy salvo. Veamos la cuarta razón. Ya vamos avanzando, vamos llegando a la mitad del mensaje. No sé cuánto tiempo llevamos. Ok. Entonces, la cuarta es en 2 de Tesalonicenses 2:14. Y quiero que también repitas conmigo porque dijimos que íbamos a repetirlos. Yo soy para alcanzar la gloria de Jesucristo. Mire qué hermoso. Yo soy para alcanzar la gloria de Jesucristo. Le leo el versículo. 2 de Tesalonicenses 2:14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso. Dios quiere que tú tengas parte en las cosas de Él. Dios quiere que tú tengas parte en esa gloria que el Padre le otorgó a Jesucristo. Y en las acepciones, es decir, en otras versiones, dice para tener la gloria de Cristo. Mire qué hermoso. ¿No te gustaría a ti, hermano, que ya eres salvo? Decir, qué hermoso. O sea, puedo llegar a tener la gloria. No, de hecho lo dejó el Señor plasmado, que Él nos alcanzaría para tener la gloria de Cristo. Y a ti que no conoces al Señor, hoy te dice el Señor, ¿quieres la gloria de Jesucristo? ¿Has escuchado alguna vez de Cristo? ¿Sabes tú que Cristo era un varón perfecto, sin mancha, sin pecado, que trajo salvación al mundo? ¿Quieres esa gloria? El Señor dice esta noche para ti, la puedes alcanzar porque yo decidí en mi corazón que esa gloria es para dárselas a ustedes como también se la di a mi Hijo. Y luego, dice por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra del Señor. Acércate, tú que ya eres creyente, acércate a la palabra. Haz comunión con el Señor. No sé cómo esté tu tiempo de lectura, no sé cómo esté tu búsqueda del Señor. Si estás permaneciendo, si estás siendo constante, gloria a Dios, sigue adelante. Porque dice que mediante el Evangelio vamos a alcanzar la gloria de Jesucristo también en nosotros. Y si tú has mermado en buscar el Evangelio, en meditar en la palabra, en darte un tiempo de la lectura de la palabra, hazlo. Hazlo porque este versículo constata y afirma que si tú lees su palabra, tienes comunión con el Padre a través de su palabra, con el Hijo a través de su palabra, con el Espíritu Santo a través de su palabra, entonces el Señor de la gloria que le dio a Cristo también te va a dar a ti. Amén. Gócese, gócese, gócese. Entonces hemos visto 4 razones, las recapitulo rápidamente. No soy para la ira, sino para alcanzar salvación. Para ser un vaso, para misericordia. El Señor quiere poner misericordia en tu vida. Soy un predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y soy para alcanzar la gloria de Cristo. Mire qué hermoso. Mire, hasta estas alturas llevamos un mensaje hermoso. Ahora vamos a entrar en otra parte del mensaje.
quiero esta noche que juntos descubramos, si se puede usar esa palabra, que conozcas los 5 tiempos de los hijos de Dios. Mire qué hermoso, los 5 tiempos de los hijos de Dios o de los creyentes. Y tú eres un hijo de Dios. Entonces, estos 5 tiempos te toca vivirlos a ti. Tú que ya eres salvo. Y ahora yo quiero que recuerdes por qué fuiste salvo. Ya acabamos de ver, ahora quiero que los 5 tiempos de los hijos de Dios. Aquí sí te voy a pedir que tomes tu Biblia, porque en este momento sí quiero que tú espigues en tu palabra. Si tienes tu Biblia a la mano, o inclusive si la tienes electrónica, la puedes usar. Y quiero que miremos el primer tiempo. El primer tiempo para un hijo de Dios o un creyente es el llegar. Mire qué hermoso, el llegar. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, en su capítulo 3 y versículo 17. Leo el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 17. Miren qué hermoso lo que dice. Con su permiso me voy a poner mis lentes. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire qué hermoso, ese es uno de los primeros tiempos. Llegar, y tú ya llegaste. Y Dios envió a Jesucristo no para condenarte, sino para que tú seas salvo por medio de Cristo. Ahora acompáñeme al libro de los Hechos. El libro de los Hechos está hacia adelante de los Evangelios. El libro de los Hechos, en su capítulo 4 y versículo 12. ¿De qué estamos hablando? Del primer tiempo de los hijos de Dios, que es llegar. Y dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire qué hermoso. Ya conoces a Jesucristo como el Dios que no vino a condenar el mundo, sino a traer salvación. Ahora, llegar a Cristo es también conocer el excelso nombre que Él tiene. Es decir, estar claro de que no hay otro nombre debajo de este cielo y en todo el universo por el cual podamos ser salvos. Y nosotros tuvimos la misericordia de acercarnos al nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y yo te invito, no conoces de Cristo, acércate a Cristo y conoce ese excelso nombre. Último versículo, primer tiempo, llegar. En Juan 11:25, regresemos nuevamente al Evangelio de Juan 11:25 y se lo leo. Dice, 11:25, le dijo Jesús, escuche, a ti te dice hoy, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire qué hermoso. Aquí no está la figura de un muerto per se que ya no tiene vida. Dice la palabra de Dios, si ha puesto atención, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, teniendo vida, andando en el mundo, estábamos muertos. Y si tú no conoces de Cristo, la palabra de Dios dice que estamos muertos. Pero dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, muerto vivirá. Entonces, si tú crees en Jesucristo, vas a tener vida. Y nosotros los creyentes tenemos que estar agradecidos porque ya conocemos ahora al Cristo de la vida y al Cristo de la resurrección. Dios nos resucitó de nuestro tiempo moribundo, de nuestro vagar por esta tierra sin Cristo. Y a ti que me escuchas y no conoces de Cristo, yo te invito a que esta noche conozcas al Cristo de la vida, al Cristo de la resurrección, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Mire qué hermoso, yo soy la resurrección y la vida. Ese es el primer tiempo. Y para todos los que ya somos creyentes, no importando el tiempo que lleves, 1 año, 2 años, 5 años, 30 años, ya cumpliste con uno de los primeros tiempos, que es llegar. El llegar es el primer tiempo. Veamos el segundo tiempo de los hijos de Dios o de los creyentes. El segundo tiempo es el estar. Miren qué hermoso. Llegar, el estar.
Y veamos 2 versículos. Hay muchos más, pero vamos por el tiempo, solo podemos ver 2. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, de San Mateo o de Mateo, en su capítulo 4 y versículo 4. Mire qué hermoso este 4:4, San Mateo. Y dice así: y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué hermoso. Nosotros muchas veces nos angustiamos o también nos cargamos y también ponemos mucho deseo en buscar las cosas terrenales. Y eso está diciendo el Señor, a eso se refiere porque es una parábola. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, los creyentes, los que ya estamos en Cristo, se entiende de que ya ahora aprendimos que es necesario comer el pan de la boca de Dios, que es su palabra. Tú, que ya eres creyente, ¿estás perseverando en escuchar la palabra a través de las prédicas de tus pastores, a través de estas prédicas? ¿Estás atento a comer palabra? ¿Tienes comunión con la palabra y comes palabra? Porque la palabra dice que no solo de pan físico, sino de palabra que sale de la boca de Dios. Y a ti que no conoces de Cristo, yo te digo, comienza a buscar algo nuevo, algo que te sacie verdaderamente. Ahora acompáñeme para ver el otro versículo del segundo tiempo de los hijos de Dios, que es el estar, en el Evangelio de Juan 15:7. Evangelio de Juan 15:7. Y dice así: si ustedes, mire qué hermoso, permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, mire qué hermoso, pidan lo que quieran y se les dará. Mire qué hermoso, aquí hay una llave que tú tienes que aprender a usar. Y es estar pegado a Él. Dice, si ustedes permanecen unidos a mí, esta versión dice unidos a mí, y permanecen fieles a mis enseñanzas, es decir, a la doctrina, a la palabra, no a lo que andan diciendo por el mundo, no a las bolas que se levantan, no a esa llevatrae, a la palabra verdadera. Si tú eres fiel a Él y fiel a su palabra, la llave es, pide lo que quieras, que yo te lo doy. Mire qué hermoso. Y para nosotros los cristianos maduros, no es simplemente pedir por pedir, tenemos que ser inteligentes, porque podemos pedir cosas materiales, pero ¿por qué no pedir dones espirituales? ¿Por qué no pedir llenura del Espíritu? ¿Por qué no pedir gracia? ¿Por qué no pedir unción? ¿Por qué no pedir ejército de ángeles? ¿Por qué no pedir revelación? ¿Por qué no pedir visitación? Está bien, puedes pedir algo natural porque el Señor sabe nuestras necesidades, pero pide también las cosas espirituales. Avancemos porque el tiempo avanza. Ahora pasemos al tercero de los 5 tiempos que deben de pasar los hijos de Dios o los creyentes. El tercer tiempo es el quedarse. Miren qué hermoso. El llegar, el estar y el quedarse. Veamos los versículos de fundamento. Seguimos en los evangelios. Vamos al Evangelio de Juan, porque ahí estamos todavía, y en ese mismo capítulo, entonces en el capítulo 15, ahora busca el versículo 10. Entonces es el Evangelio de Juan en su capítulo 15 y versículo 10. Dice así: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire qué hermoso este versículo, es hermosísimo. Se lo vuelvo a leer porque tiene varios tiempos. Hay que discernirlo, hay que entenderlo. Si ustedes, se refiere a nosotros, si obedecen mis mandamientos, o sea nosotros, y permanecen en mi amor, así como yo obedezco el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Mire qué hermoso. Entonces aquí la enseñanza es,
hacer lo mismo que el Hijo hace, hacer lo mismo que Jesucristo hace, que es permanecer en el amor y en los mandamientos. Entonces, permaneciendo en el amor y los mandamientos, cuando yo permanezco en eso, permanezco en Cristo, y Cristo permanece en Dios, y viene en cascada la bendición para ti. Mire qué hermoso. Entonces, el otro versículo que le pone fundamento bíblico al tercer tiempo, que es quedarse, es Primera de Juan 2:24. Acompáñenme entonces a Primera de Juan, eso está yendo hacia el final de la Biblia. Primera de Juan 2:24. Y dice así: en cuanto a vosotros, se sigue refiriendo a nosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mire qué hermoso este versículo, es fascinante. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Porque estamos hablando del quedarse. Dice, guarda el mensaje, guarda la doctrina, guarda la enseñanza, permanece en ella, ¿sí? Y entonces permanecerás en el Hijo y en el Padre. Una manera de estar en Cristo, una manera de permanecer en Cristo es guardar su enseñanza. Es guardar la doctrina, atesorarla, amarla, quererla y por supuesto ponerla en práctica. Amén. Si le está haciendo sentido la enseñanza, la predicación de esta noche, donde tú te encuentres, di gloria a Dios y agradece que el Señor te está trayendo a memoria por qué te salvó. De eso estamos hablando. Por eso el tema se llama muy favorecidos. Miren que nosotros somos muy favorecidos, porque cuando vemos esto decimos, wow, qué bendecido soy. Ahora entiendo el por qué el Señor me salvó. Para llegar a Él, gloria a Dios, ya llegué. Para estar en Él y para quedarme en Él. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ver los dos últimos tiempos de los 5 tiempos que debe de pasar un hijo de Dios o un creyente durante su estadía en el Evangelio aquí en esta tierra. Entonces, el siguiente es prosperar. Mire qué hermoso. Como esto es una enseñanza, a mí me interesa de que usted aprenda. Entonces, es el llegar, el estar, el quedarse, y ahora es prosperar. Veamos un versículo que le pone fundamento bíblico. Váyase al Viejo Testamento o al Antiguo Testamento. Le dicen Antiguo Testamento, que está al principio. Y busque el libro de Levíticos, en su capítulo 26 y versículo 9. Levíticos, ¿sí? En el Antiguo Testamento, es decir, al inicio de la Biblia. Y dice así, Levíticos 26, 9. Yo les mostraré mi favor. Mire qué hermoso. Yo les haré fecundos. Yo los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Mire qué hermoso. Nosotros los hijos de Dios, creyentes, tenemos que ser prósperos. Porque a Dios le plugo que fuéramos prósperos. Porque lo dice aquí. Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos y los multiplicaré. Entonces, tenemos que dejar que el favor de Dios que viene de Él te haga fecundo, te multiplique y te haga próspero. Ahora entendemos por qué dije que somos vasos para misericordia. Porque en el corazón del Padre está bendecirte, prosperarte. Dice un versículo, yo deseo que prosperes. ¿Sí? En todas las cosas, pero primeramente en las cosas espirituales. Vamos avanzando por el tiempo. Veamos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está más a la cintura de la Biblia. Capítulo 92 y versículo 12. Vamos al libro de los Salmos. Estamos viendo el cuarto tiempo de los 5 tiempos que debe de vivir el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y el que estamos viendo es prosperar. Y dice así, Salmos 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Miren qué hermoso.
El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Hermosísimo ese versículo. Permite que el Señor te haga florecer. Deja que el Señor te vuelva fuerte, sólido, como un cedro del Líbano. Porque estamos hablando de prosperar. Pero permite que el Señor meta sus manos y trabaje con tu vida y te haga florecer y te haga fuerte. Esa es una estadía del Hijo de Dios, prosperar. Dios quiere que tú prosperes, que te vuelvas fuerte. Y el último versículo que tenemos de fundamento es Primera de Tesalonicenses 3:12. Vamos como yendo hacia el final de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y dice así: que el Señor los haga crecer para que se amen unos a otros. Mire qué interesante lo que dice. Que el Señor los haga crecer para que se amen unos a otros y a todos, tal como nosotros también los amamos a ustedes. Mire qué hermoso. Crecer no solo es en las cosas materiales. Crecer no solo es para que tú florezcas. Crecer es saber amar. Es aprender a crecer en amor para con tu prójimo. Porque dice, para que se amen más los unos a los otros y a todos, tal como nosotros los amamos. Entonces, aquí la figura es que no mengue tu amor. Si tu amor está menguando, si tú eres creyente y tu amor ha menguado, es porque no estás creciendo, no estás prosperando, no estás floreciendo en esa área. Y que el Señor te haga crecer en amor, eso es un privilegio, eso es un don que Dios te va a dar. Que tú vas a ser un hombre que das y transmites amor y amas a los demás. Ahí estás creciendo. Yo te invito esta noche a que tú le digas al Señor: Señor, he menguado en mi corazón, he menguado en el amor, a circunstancias de la vida, soy creyente, he caminado en tus caminos, pero sí, he menguado en el amor. Necesito amor tuyo, amor verdadero, ese amor del Padre que te va a permitir crecer también en el amor. Y ya para culminar los 5 tiempos del Hijo de Dios en esta tierra, el último tiempo que nos toca vivir a todos, y ojalá tú te esfuerces por pasar por todos, es fructificar. Mire qué hermoso, fructificar. Y le vamos a poner 2 fundamentos bíblicos. Dijimos que en este momento sí ibas a espigar en tu palabra, ibas a estar en la palabra. Acompáñame al Evangelio de Juan 15:8. Evangelio de Juan 15:8, regresa un poquito. Y el Evangelio de Juan 15:8 dice así: mi Padre, que es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Mire qué hermoso. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es un versículo de entenderlo. Es un versículo de no leerlo a la rápida. Y dice: Dios el Padre se agrada y con tu actitud glorificas al Padre cuando das fruto, cuando eres un fructífero. Y entonces Dios el Padre reconoce que cuando tú glorificas al Padre con tus frutos y lo agradas, entonces Cristo dice: he ahí un discípulo mío. Porque así dice este versículo. Así dice este versículo. Dice: así son mis discípulos. De esa manera se demuestra que son mis discípulos. Entonces el Señor quiere que tú fructifiques y agrades al Padre y lo glorifiques con tus frutos. Y el último versículo, estamos hablando de justificar, de fructificar, es Cantares. Cantares está cerca de Salmos, y Salmos dijimos que está como a la cintura de la Biblia. Entonces, Cantares 6:11. Mire qué lindo, ¿de qué estamos hablando? De fructificar. Dice así, Cantares 6:11. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle
y para ver si brotaban las vides y florecían los granados. Mire, este versículo es hermosísimo, se lo repito. Al huerto de los nogales descendí, o bajó, a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides y si florecían los granados. Ese huerto eres tú, ese huerto soy yo. Y esa figura del que desciende es Cristo viniendo a su huerto en busca de fruto. Y de tiempo en tiempo te visita Cristo en tu huerto. De tiempo en tiempo el Señor dice, mire qué hermosa la figura. El huerto de los nogales, de los frutos del valle, que brotan las vides y florecen los granados. Imagínense las figuras, los aromas, las texturas. O sea, Dios quiere que nosotros seamos fructíferos. Y de tiempo en tiempo Él te va a visitar y te va a decir, vengo a buscar mi fruto. Quiero olfatear, quiero ver esos granados, quiero ver esas vides, quiero degustar de mi fruto. El Señor nos pide a nosotros que seamos responsables. Tú eres un creyente, no te voy a juzgar ni te voy a preguntar cuánto tiempo llevas en los caminos del Señor, pero debes de ser fructífero, debes de dar fruto. Amén. Con esto hemos culminado los 5 tiempos que debe de vivir el cristiano durante su estadía en la tierra. Y recapitulo muy rápido: llegar, estar, quedarse, prosperar y fructificar. Amén. Y entramos a la parte final del mensaje. Espero que te estés gozando, espero que estés aprendiendo, espero que estés reflexionando y espero que digas, qué compromiso ser salvo, pero qué bendición ser salvo. Y gloria a Dios, porque este varón, este siervo de Dios que está predicando hoy me está recordando el día de mi salvación. Yo te digo esta tarde, esta noche donde tú me escuchas, el Señor te dice, afírmate en la fe. Mire lo que le dice el Señor a usted esta tarde, esta noche. Afírmate en la fe. ¿Por qué el afirmarse en la fe? Porque muchos en estos tiempos han menguado en la fe, han mermado en su fe, ha decrecido su fe, han puesto en duda la fe. Y no podemos ser hijos de Dios que pongamos en duda la fe. Tú tienes en la fe, así como el perro que se sacude cuando lo acaban de bañar para sacarse el agua, así te dice el Señor, afírmate en la fe. Sacúdete de todo aquello que ha hecho que tu fe mengue. ¿Por qué? Porque los tiempos por venir, lo anuncia la palabra de Dios y lo predicamos el día sábado, aún serán más difíciles. Lo que le espera a este mundo no es fácil. Lo que vendrá en los tiempos no es fácil. Entonces los hijos de Dios tienen que estar firmes en la fe. Por un lado. Por el otro, también lo platicábamos el día sábado. Puede ir a nuestro Facebook y buscar la prédica. Dice, Él habló en la prédica. Dice, para poder entender el mover del Espíritu Santo para esta nueva dispensación que estamos viviendo y en la cual ya entramos. Para los siervos de Dios que me están escuchando, para los hijos de Dios maduros que han caminado en el Evangelio, que tienen la capacidad de discernir y de entender los tiempos, el Señor te dice, afírmate en la fe, porque ya entramos en un nuevo mover del Espíritu Santo y estamos en un nuevo tiempo de dispensación y ya lo estamos viviendo. Y si yo no me afirmo en la fe, yo no voy a poder discernir y entender los tiempos que nos tocarán vivir como creyentes y cristianos. Y le voy a poner fundamento bíblico y solo se lo voy a leer. Ya no lo voy a molestar con que busque, pero si quiere apunta los versículos. Y dice, segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice así, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Se lo vuelvo a leer.
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido por palabra o por carta. Es necesario que retengamos la doctrina. Es necesario que escudriñemos nuestros caminos a buscar la doctrina sana, a vivir la doctrina que se nos fue dada, a encontrar nuevamente el fundamento del verdadero Hijo de Dios que quiere agradar al Padre. Porque queremos todos los beneficios que acabamos de ver, pero no nos esforzamos por andar en la doctrina sana, por estar firmes y retener lo aprendido, ya sea por una predicación o por la palabra. A eso se refiere. Ya sea por palabra, dice, es la predicación, o por nuestras cartas, las palabras. La Biblia son cartas abiertas del Espíritu Santo para ti y para mí, para aprender doctrina que tú y yo debemos retener. En 2 de Pedro 1:10, 2 de Pedro 1:10 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el sábado predicamos de que muchos van a caer, muchos van a apostatar, muchos se van a enfriar. Y 2 de Pedro nos dice: por lo cual, hermanos, nosotros los creyentes, los salvos, los que estamos en los caminos del Señor, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección. Y nuestra vocación es el Evangelio y nuestra elección es Cristo. Nuestra vocación es el Evangelio, vivir el Evangelio, comer la doctrina, vivir la doctrina, escudriñar la doctrina, encontrar remas. Esa es nuestra vocación. Y nuestra elección es Cristo. Cristo, seguir a Cristo. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo dijo el apóstol Pedro. Hermosa palabra de Dios, gloria a Dios. Y por último, 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Miren qué hermoso. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La palabra varonilmente no está hablando directamente a un término que hace alusión al sexo, porque quería decir femenilmente, no se puede decir así. Pero cuando habla de varonilmente significa con carácter, con denuedo. Alguien que pueda afrontar las circunstancias, estar firmes en la fe y portados con denuedo, con carácter y esforzados. Vivir el Evangelio lleva esfuerzo. Mantenerse en el Evangelio lleva esfuerzo. Mantener la fe lleva esfuerzo. Agradar al Padre lleva esfuerzo. Esfuérzate. El Señor te quiere premiar con todas las bendiciones que vimos. Te premió con la salvación. Te premió con la redención, con el perdón de tus pecados. Te lavó de tus pecados. Pero el Señor quiere que estés firme y que te esfuerces. Entonces, procuremos permanecer en el ejercicio de la comunión con Cristo. ¿Cómo está tu ejercicio? ¿Cómo está? Si tuvieras que ponerle una calificación de 1 a 10, y yo te digo y te hago la pregunta con respeto y con amor, ¿cómo está tu ejercicio de la comunión con Cristo? Con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios te dice esta tarde, esta noche, permanece en el ejercicio de la comunión con Cristo, con el Padre y con el Hijo. Si las iglesias están cerradas, físicamente hablando, pero la iglesia sigue abierta. Y para cerrar, y desde ya yo te insto a que reflexiones en lo que has apuntado, en lo que has escuchado. Seamos, mire, lo que le voy a proponer, con amor te lo digo, seamos como los saqueos del último tiempo. ¿Cómo así los saqueos? Sí, seamos como los saqueos del último tiempo. Apresura el paso. Apresura el paso. Yo sé que el que sabe de palabra de Dios ya rápido encontró quién es Saqueo, subido en el sicómoro. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a ese lugar, que es figura de cuando Dios te encontró,
Es figura de cuando Dios te ofreció su salvación. Dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, y Zaqueo eres tú, dijo tu nombre, deprisa, desciende. Y descender es ponerse a las órdenes del Señor. Y tú y yo doblegamos y nos pusimos al servicio del Señor y lo reconocimos como nuestro dueño y salvador de nuestra vida, porque Él nos vio en nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestra pena, y dijo, baja, apresúrate, Zaqueo, deprisa, desciende. Y tú y yo ya pasamos por ese momento, y si tú me estás escuchando y me estás viendo y no lo has pasado, hoy es el día en que el Señor te dice, baja, desciende, apresúrate, porque me es necesario quedarme en tu casa. Y la figura de la casa es tu cuerpo, tu vida. Tu vida es una casa, dice que somos el templo de Dios, del Espíritu de Dios. Aquí reside Dios y Cristo en nosotros. Dios te está diciendo a ti que no conoces de Cristo, me es necesario quedarme en tu casa. Apresúrate, bájate. Y sigue diciendo, entonces, ¿quién? Zaqueo, y Zaqueo eres tú. Se apresuró y descendió y recibió con gozo a Jesucristo. Mire qué hermoso. Humillarse, hay que humillarse. Hay que aceptar que estamos mal. Hay que entender que tenemos que volver a los caminos antiguos. Hay que escudriñar nuestros caminos. Hay que buscar nuevamente la senda perfecta. La senda, los principios doctrinales. Porque es necesario que tengamos comunión con el Padre. Y por último, con una actitud gozosa y alegre. Ojalá, amado hermano, amada hermana, que vivas una vida en la que se refleje en ti gozo, agradecimiento y una actitud de querer vivir la vida en Cristo Jesús. Yo, esta hermosa noche, para culminar, quiero ministrar esta palabra con una alabanza y vamos a hacer una oración para todo aquel que todavía no conoce a Jesucristo. Yo sé que esta palabra te habló. Yo sé que esta palabra probablemente te confrontó. Yo no sé cómo está tu vida. No sé si estás muerto en tus delitos y pecados. No sé si estás vagando por el desierto. No lo sé. Pero esta noche el Señor te dice, vuelve, bájate, desciende, búscame. Me es necesario estar en tu casa, que es tu vida. Quiero tener comunión contigo. Y a ti, creyente, hermano, hermana, que llevamos ya en los caminos del Señor, también. Seamos como un Zaqueo, por eso Zaqueo de los últimos tiempos. Zaqueos que quieren volverse a humillar delante del Padre. Zaqueos que quieren volver a los caminos antiguos, a esos primeros amores, a esa búsqueda de la palabra de Dios, a esa búsqueda de su presencia, a esa intimidad con Él en oración, en ayuno. El Señor quiere nuevamente, me dice, me es necesario quedarme en tu casa. Hagamos todo nuestro esfuerzo, porque el Señor habite en nuestras casas, que son nuestros templos espirituales. Permítame porque... Oh, sí, Señor. Bien, vamos a orar. Perdón. Padre, esta hermosa noche, he escuchado tu palabra, la cual tú traes en tiempo y fuera de tiempo para exhortarnos, para traer a nuestras vidas bendición, para traer a nuestra vida corrección, para llamarnos, Señor, y exhortarnos a que volvamos y escudriñemos nuestra vida y nuestro caminar en estos tiempos. Señor, oramos por todo aquel hermano y hermana que está pasando pruebas, Señor, en su vida, que está pasando una condición difícil, para que agarre fuerza, para que agarre de nuevo, para que agarre, Señor, fortaleza y sea un Zaqueo y diga así.
Voy a volver a tener intimidad con Dios. Voy a volver a buscar al Señor. Voy a seguir en este evangelio. Voy a permanecer en este evangelio. Voy a tener una relación con Cristo. Voy a volver a tomar los tiempos antiguos, las sendas antiguas. Y voy a estar cerca del Padre. Y a ti que me escuchas, que no conoces de Cristo, hoy es el momento de acercarse a Cristo. No te preguntes, sí, pero mi vida, ¿quién me puede cambiar? ¿Quién me puede perdonar si supiera las cosas que yo hago, en lo que yo ando? El Señor te puede perdonar, el Señor puede traer salvación a tu vida, el Señor puede traer redención de pecados, el Señor quiere cambiarte y mudarte, y el Señor quiere volverte un vaso para misericordia y para bondad. Donde tú te encuentres y quieres recibir al Señor Jesucristo, repite esta oración. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que estoy lejos de ti, pero también reconozco que te necesito y hoy quiero acercarme a ti. Quiero confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor y quiero creer en mi corazón y confesar de que tú eres mi Salvador y Redentor. Perdona mis pecados, perdona, Señor, mi vida, perdona las cosas que he hecho y permíteme cambiar y comenzar a caminar junto a ti. Te reconozco y te recibo como mi único dueño y Señor y Salvador. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Sigue escuchando prédicas del Evangelio porque el Señor quiere estar contigo. Los amamos, hermanos. Fue una bendición haber estado esta noche con ustedes y hasta aquí quedamos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos.